No, hombre. Es que pobre cabeza. Hoy tuve una parte de la mesa. Y igual. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a esta mesa redonda hacia una ley general de cultura incluyente de los derechos culturales y la diversidad cultural. Esta mesa ha sido convocada por el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, que es un colegio profesional que agremia a más de 500 antropólogos, etnólogos del país, y como colegio profesional, una de sus preocupaciones tiene que ver justamente con el ejercicio de los derechos, con el ejercicio de una práctica ética, una práctica democrática en el interior de las instituciones, y en virtud del amplio debate que ha generado la inminente, parece, aprobación de una ley general de cultura, al colegio le pareció relevante que convocáramos a una mesa de debate donde pudiéramos conversar con distintos especialistas en este tema. Habrá que decir también que alrededor de la discusión de una ley general de cultura ha habido amplios debates, muchas controversias, tanto por la forma en que se ha presentado como por el contenido de las iniciativas de ley. Esto ya tiene una historia larga. Por ejemplo, desde el 17 de marzo de 2016 se conoció una primera iniciativa de ley de la Cámara de Senadores. En marzo también de 2006 hay otra iniciativa de ley en materia de derechos culturales del PRD. Después de estas dos iniciativas, en marzo de 2016, aparece y se da a conocer un documento que es muy importante y es una de las bases con las que esta mesa de debate va a discutir o va a reflexionar, y fue el 1 de agosto de 2016 cuando un grupo de especialistas en cultura y patrimonio en México dieron a conocer un documento titulado Hacia una ley general de cultura incluyente de los derechos culturales y la diversidad cultural. 3 momentos importantes el año pasado. Y también el año pasado, a finales, parecía que seguía caminando todo este debate sobre los derechos culturales y la ley general. El 2 de septiembre de 2006 fue creada la Secretaría de Cultura, y para el 8 de noviembre de 2016 se emite su reglamento. Estamos en marzo de 2017 y han aparecido dos iniciativas de ley en esta materia. La primera, casi la más reciente, el 15 de marzo de 2017, se publica un documento muy interesante, una iniciativa de ley que se llama Documento Orientador hacia una ley general
derechos culturales en México. Y esta iniciativa se resolvió en la Cámara de Diputados, con trabajo de un grupo de colegas especialistas en el tema, procedentes de distintas instituciones. Esta se va a conocer el 15 de marzo, sin embargo, una semana antes se dio a conocer otra iniciativa de la Cámara de Senadores y titulada Ley General de Cultura. Y digamos, estamos hablando ya de un escenario bastante complejo. Iniciativas que salen del mismo órgano legislativo, iniciativas que pareciera que no tienen diálogo entre las dos cámaras, iniciativas que conciben de manera distinta lo que son los derechos culturales. Para hablar de este escenario complejo que tenemos ante nuestros ojos, hemos invitado al doctor Esteban Cross, al doctor Diego Guerrero y al doctor Ernesto Piedra, los tres especialistas en diferentes campos de la cultura con distintas reflexiones. Me voy a permitir presentar a nuestros ponentes. El doctor Esteban Cross es licenciado y doctor en filosofía en Múnich, Alemania. Actualmente es profesor e investigador titular en la Unidad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán. Es docente de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad también de Yucatán. Tiene posgrado en Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Entre sus principales temas de investigación están historia y metateoría de las ciencias antropológicas, especialmente en un campo muy relevante que denominamos antropologías del discurso. También es un especialista en los temas de antropología política y jurídica, tiene una larga trayectoria dentro de la antropología, es uno de los antropólogos de mayor reconocimiento en nuestro país, por lo cual le agradecemos inmensamente su presencia. El segundo de nuestros ponentes es Diego Guerrero. Por ahí ya te cambiaron las cosas, es una loca. ¿Qué estaba leyendo? Ya, bueno, es maestro por la Universidad Complutense de Madrid, es el director de vinculación con el Poder Legislativo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. También ha discutido y ha reflexionado sobre la creación de la Secretaría de Cultura y sobre la misma ley. Estuvo en un foro muy interesante denominado La cultura es de todos y la hacemos entre todos. De tal suerte que tiene una experiencia muy importante en la reflexión sobre lo que significan los derechos culturales. Es profesor también de la Facultad de Derecho de la UNAM. Le damos la mano por la bienvenida a Diego Guerrero. Ahora un momento, por favor, para que presentemos a Ernesto Piedra. Bienvenido también, él es economista del ITAM y de la London School of Economics. Es un académico del Instituto Autónomo de México del ITAM en la licenciatura de Economía y Maestría en Ciencias Públicas. Es profesor también en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y profesor de la maestría en la Universidad de Guadalajara. Es un reconocido líder de opinión en medios de comunicación mexicano y autor de numerosos libros, artículos y ensayos, documentos de trabajo y capítulos en libros colectivos sobre el tema de las industrias culturales y economías creativas. Entre las publicaciones, una tal vez de las más reconocidas y muy sugerentes es el texto que lleva por título ¿Cuánto vale la cultura?, publicado en el 2004. De tal suerte que me parece que tenemos unos panelistas de primer nivel para poder abordar este tema que nos interesa tanto sobre los derechos culturales y cómo se traducirán en una ley general, en esta gama de leyes, en este que parece un poco articulado discurso sobre lo que deberían ser los derechos culturales, una ley general de derechos culturales. Dicho esto, me gustaría comentarles un poco cómo va a ser la dinámica de la mesa. Hemos pensado en una estrategia que es la siguiente: que cada uno de los panelistas tome la palabra por 10 minutos, donde hable de manera general sobre qué serían los derechos culturales, tomando como referente
que la volveremos a conocer la segunda ronda, y eso nos permitirá tener una visión más o menos global de dónde están los puntos de discusión, dónde están los aportes, dónde están las debilidades de estas iniciativas de ley, y posteriormente abriremos una ronda de discusión con el público. Sean entonces ustedes bienvenidos, y si les parece, le vamos a dar la palabra al doctor Esteban Quiroz, porque es bienvenido. Bienvenido, Esteban, y adelante. Buenas tardes. Yo quiero tratar dos puntos para la discusión. Uno se va a llamar observaciones para una ley general de cultura, y el segundo se va a referir a la diversidad de culturas en el país. Tengo que decir que lo que voy a decir no son conclusiones de una investigación, son ideas que surgen a partir de la lectura de dos de los documentos que se acaban de mencionar, la iniciativa del Senado y la iniciativa o casi iniciativa en la Cámara de Diputados, y luego el sumamente útil documento que elaboraron 5 colegas de la Dirección de Etnología Social y Antropología del INE. Como yo me sentí muy poco dentro de la materia, para participar hoy convoqué a como 15 colegas en Yucatán, donde vivo, y nos juntamos el viernes en la tarde, varios antropólogos, sociólogos, abogados, 3 integrantes del pueblo maya, y discutimos sobre esta temática también, de manera que varias de las ideas que traigo no son mis ideas, sino surgieron en esta discusión. No somos un grupo, no represento ningún grupo, simplemente agradezco a los colegas de haber discutido esto en un ambiente evidentemente especial en Yucateco, un estado entre 3, donde la misma cultura maya está dividida por la política del Estado mexicano en 3 entidades federativas diferentes, con 3 sistemas jurídicos diferentes para la población maya, y donde a pesar de todo está todavía, cuando uno habla sobre esa temática, el estereotipo de que lo indígena tiene que ver básicamente con lo rural, y donde a lo mejor en el Distrito Federal de la Ciudad de México es ahora distinto después de la discusión sobre la nueva Constitución, pero en Yucatán todavía es a veces difícil recordar que decenas de miles de miembros del pueblo maya viven en las ciudades y en la capital, y que además hay un tercer grupo que también hay que pensar en él cuando se habla de los derechos culturales, que son los muchos decenas de miles de yucatecos, y entre ellos también miembros del pueblo maya que viven por un tiempo corto o un tiempo largo en los Estados Unidos de Norteamérica y regresan y tienen sus relaciones con sus comunidades de origen. O sea, 3 tipos muy distintos de grupos humanos que forman los pueblos indígenas mexicanos actualmente. Y quiero empezar con la última parte de un texto que escribe una poeta yucateca que habla maya, que escribe su poesía en lengua maya, y que termina un poema que se llama Un día. Con un día muchos hombres olvidaron que fueron creados de maíz y se convirtieron en hombres de piedra. Ese día rasgaron sus vestiduras, pisotearon sus apellidos, y luego solo existió un vacío. Desde ese día siempre fue noche. Quiero comentar sobre los procesos actualmente de la formación de una ley general sobre cultura y derechos culturales, que me parece que en los textos, especialmente en el texto que circula con la autoría del grupo que lo preparó para la Cámara de Diputados, hay obviamente una gran cantidad de ideas muy interesantes,
pero como son los ciudadanos también que tienen que leer esos textos, entonces me parece que es ciertamente importante que frente a la gran desigualdad que hay en el país, una y otra vez aparece con estas palabras y sin estas palabras el tema del acceso a las políticas culturales del Estado. El acceso de los excluidos de los bienes culturales patrocinados por el Estado, el acceso también a los bienes culturales de otras regiones del país y de otras partes del mundo, y que menos está presente en esos textos el tema de los aportes que todos los grupos humanos y también los pueblos indígenas tienen para la cultura nacional, para la cultura mundial, la cultura planetaria que se está formando a partir de estos aportes. A veces aparece más este tema del acceso y del uso o del consumo, y no tanto el de la participación en la creación de una cultura humana de escala planetaria, de la creación en la cual todos los seres humanos como individuos y como miembros de diferentes grupos y culturas participan. También, aunque ya por lo menos, está una y otra vez presente la idea de la preservación y del patrimonio, ciertamente también fomentado por las políticas de la UNESCO, cosa que deja fuera de la mirada que la cultura, como cualquier otro elemento social, está en un proceso de cambio, y no solamente de cambio, sino, como pensamos por lo menos muchos de los antropólogos, en un proceso de evolución hacia una sociedad mejor, y en un proceso de evolución hay elementos que desaparecen, otros que se amalgaman, de manera que el criterio de la preservación de por sí no necesariamente es uno que no merezca una justificación. Al mismo tiempo, cuando hablamos sobre cultura y tratamos de definir, y obviamente ahí a los antropólogos siempre supongo que nos sale una sonrisa un poco maliciosa, viendo cómo los abogados y los legisladores tienen que hacer algo que casi ningún antropólogo puede hacer sin meterse en una discusión de muchas horas sobre qué es cultura. Entonces, en esa discusión sobre qué es cultura siempre aparece también el punto de vista y el lugar desde el cual uno lo hace. Y en ese contexto a mí me parece llamativo que en toda la discusión, y obviamente no voy a hablar tanto de los elementos positivos, sino de los que faltan, dado que los textos están circulando y mucha gente de los aquí presentes lo conoce, me parece, por ejemplo, que está fuera totalmente una perspectiva latinoamericana de la cultura mexicana. Es decir, la participación en y la pertenencia a un bloque de sociedades y de culturas que ha tenido una historia común y donde en todas ellas es cierto el subtítulo de la famosa obra de Guillermo Bonfil, de las culturas y de las civilizaciones negadas. Esa historia común de 500 años de negación de culturas que comparte México con otras partes de América Latina, me parece que, yo no sé exactamente cómo, pero de alguna manera debería, me parece, estar en la discusión. Más todavía en ese momento donde la actuación del gobierno federal estadounidense ha recordado a mucha gente que se había ya pensado parte del norte de América, y también frente a esa situación la muy dilatada y muy ligera solidaridad latinoamericana con México, me parece que también es un llamado a recordar esa dimensión latinoamericana en la discusión de la cultura en México. Segundo elemento se refiere, y ahí me remito evidentemente a los abogados y a los especialistas que tenemos en el colegio y en la comunidad antropológica que manejan la cuestión jurídica, porque la discusión sobre la ley general y una ley federal parece que, por lo menos para alguien que esté fuera de las cuestiones de derecho,
una cuestión bastante en discusión. De hecho, un magistrado que consultamos en nuestro grupo y un estudiante de antropología, los dos coincidieron en la idea de que la ley general que distribuye las competencias entre los diferentes órdenes del gobierno en los últimos años se ha convertido cada vez más en una ley marco, y esa ley marco es una fórmula que finalmente termina en un proceso de centralización, y esto también puede ser un elemento que marca la iniciativa, las dos iniciativas sobre la primera del Senado. Yo creo que realmente no quiero hablar, me parece un documento muy preliminar, y si uno de los dos documentos tiene una cierta posibilidad de ser discutido, me parece que es el segundo. Y cuando se habla de la distribución de competencias, obviamente los pueblos indígenas no aparecen, porque son la federación, son los estados y son los municipios. El tercer elemento que quiero mencionar, que me parece que, a pesar de que está muy ligeramente presente, no está suficientemente considerado en ninguno de los textos, es el tema de la cultura y de las técnicas civilizatorias básicas. Si uno quiere participar en la creación de la cultura, más allá del ambiente de cara a cara, se tienen que manejar ciertas técnicas civilizatorias básicas. La primera gran revolución que se dio, que todos los antropólogos, y supongo que es el sentido común, fue evidentemente la invención del alfabeto. La invención del alfabeto implicó una revolución cultural y civilizatoria que modificó para siempre las sociedades, la organización social, todos los aspectos de la cultura, y uno puede pensar en que la invención de la imprenta tal vez tuvo un efecto semejante. Hoy estamos en una tercera revolución, muy al inicio todavía, de una transformación total de la creación de bienes culturales a través de la digitalización y la omnipresencia planetaria de los dispositivos móviles interconectados por el Internet. Y eso implica, si uno piensa en cultura, en políticas culturales, en creación cultural, en comunicación cultural, significa la necesidad ineludible de manejar las técnicas y las tecnologías relacionadas con la digitalización y el uso de los dispositivos móviles. Y esto significa enseguida no algo etéreo, algo simbólico, sino significa, como algunos han dicho, el derecho humano a la electricidad, el derecho humano al Internet, la garantía de alguien, de la Secretaría de Cultura, o de quién, para que todos los mexicanos y todos los grupos que sean creadores de cultura, que tengan interés por otras culturas, tengan la posibilidad económica, tecnológica, de realmente participar en eso. En un país donde ni siquiera las universidades estatales tienen el acceso a la electricidad permanentemente asegurado, puedo contar de varias universidades estatales eso, obviamente cómo pensamos cultura, interculturalidad, enriquecimiento de la cultura, cuando ni siquiera para instituciones relativamente poderosas. Entonces, ¿cómo se ve esto para los pueblos indígenas? Entonces, hablar de tecnología no es algo que se refiere meramente al conocimiento, sino se refiere a la base económica, material, de posibilitar el acceso a la cultura de otros y a participar con la cultura propia en ese polílogo mundial, planetario, de las culturas y de la cultura que se compone con muchos de esos diálogos culturales. Me parece que estos elementos no están suficientemente en ninguno de los textos, y esto me lleva al cuarto elemento de ese primer punto, que cuando yo me comunico en un diálogo cultural, lo tengo que hacer en una lengua, y el elemento lingüístico
me parece que en algunos de los textos así como mención, casi como por obligación, pero después ya ni aparece, como si todo se hiciera en un idioma, en uno de los idiomas nacionales, el castellano, y que toda la cuestión lingüística que se discutió tanto para la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, los pequeños inicios que se han hecho con el INADI y en algunos estados de la República, como si todo eso ya no fuese ningún problema. Cuando creación cultural tiene que ver con la cuestión de las lenguas, interculturalidad, no es posible sin encontrar una solución a esa problemática, y me parece que es un tema con el cual, con esos 3 o 4 elementos, me parece que habría que volver a leer estos textos, y eso me lleva al segundo punto. Cuando se habla de la creación de una Secretaría de la Cultura y de leyes reglamentarias, uno se podría preguntar si las palabras están bien escogidas, o si no implican ya una opción que desde muchos puntos de vista sería una opción errónea. No debería hablarse de la Secretaría de las Culturas, no se debería hablar de una ley de las culturas, porque si empezamos con el artículo 2 de la Constitución, donde se dice que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, es el lugar donde aparece el tema de la cultura en la Constitución. Entonces, ¿cómo se puede hablar de una Secretaría de la Cultura? ¿Cómo no habría que hablar de una Secretaría que tuviera frente a sí y como tarea el tema de las culturas en el país? Y eso que estoy hablando solamente de las culturas indígenas o de los pueblos originarios, como se quiere decir. No voy a hablar de la diversidad de las culturas populares, de las culturas de género, de las culturas de grupos de edad, que es evidente en México. Pienso solamente en la cuestión de las culturas musicales por estamentos de edad, son culturas totalmente diferentes. ¿Dónde está ya una cultura nacional? No hay ninguna, sino una cultura que se compone por las diferentes culturas por estamentos. Entonces me parece que habría que empezar, a pesar de que la iniciativa de la Cámara de Diputados empieza con algo de esto, pero cuando luego vienen las cosas concretas, no aparece la diversidad de lenguas, no aparecen los interlocutores de los pueblos indígenas, incluso cuando está el foro, quién sabe quién sea, pero ciertamente los pueblos indígenas, los representantes, allí no aparecen. Es decir, se ve que hay una especie de political correctness, donde se tiene que hablar ahora de alguna manera, como los antropólogos han fregado tanto sobre el tema, pues hay que mencionarlo de alguna manera, pero cuando realmente luego se trata de las políticas culturales, pues se habla de otra cosa. Estoy exagerando un poquito, pero para marcar un poco elementos para la discusión. Y en ese sentido me parece que también habría que recuperar no solamente los elementos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, sino del 66, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos fundamentales de los pueblos indígenas del 2007, donde la reciente Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas parece un cierto retroceso, es decir, donde los pueblos originarios estuvieran presentes. Y esto significa, a mí me parece también, que si se trata de una ley de la cultura, o si se trata de una ley de las culturas, es evidentemente algo que afecta la realidad que describe el artículo 2 constitucional. Por lo tanto, me parece que no se puede hacer ninguna ley sin una consulta previa a los pueblos indígenas sobre los efectos de esa ley y sobre su opinión sobre esta ley. Sobre muchos temas a lo mejor se puede, pero en un país pluricultural, reconocido constitucionalmente como tal, hacer una ley de la cultura sin una consulta a los pueblos indígenas, me parece que no tiene ninguna, o sea, no
no puedo imaginar eso. En la Cámara de Diputados, en el grupo que tiene que ver con la redacción, hizo una serie de consultas, como lo suelen hacer para otras leyes también. No conozco a nadie que no haya estado en la de Medina, cuando se trató de hechos culturales. Preguntamos en nuestro pequeño grupo si alguien había sabido de esta reunión. Nadie, no significa nada porque seguramente sí sabía. La Universidad Autónoma de Yucatán, al parecer, estuvo presente. La reunión no puede informar sobre eso. Pero incluso, aparte de eso, me parece que no puede haber una ley sobre derechos culturales sin una consulta libre, informada, culturalmente adecuada, es decir, en lenguas indígenas y de buena fe sobre este tema. Sin eso, me parece que sería muy difícil pensar en una ley de la cultura o derechos culturales, una ley que no toma en cuenta aquellos que son las raíces realmente de la pluriculturalidad, finalmente después de 400 tantos años reconocidos en la Constitución. Estos serían los primeros elementos para. Gracias, Esteban. Muchas gracias, Esteban. Nos deja sentados en la mesa con ustedes muy relevantes para empezar a hablar de la ley de la cultura en un país pluricultural, ¿no? Y otro de los todos fundamentales directamente tiene que ver con la noción de acceso a la cultura, a los bienes culturales. El acceso en un país profundamente que se traduce desde desigualdad para los mínimos satisfactores y crece hasta la desigualdad para la tecnología en los medios digitales. Seguimos siendo, como diría Castells, un mundo global, con los ojos llenos y los bolsillos vacíos. Sin duda alguna, nos cuesta trabajo pensar cómo crear una ley democrática e incluyente cuando no incluye una noción mínima de la protección de desigualdad y además de la excepción de derechos. Sin duda, me parece que son temas que tendrán que discutirse ampliamente. Muchas gracias, Esteban, y vamos a dar ahora la palabra a Diego Guerrero. Adelante. Bien, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer de nuevo al Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales por esta invitación a reflexionar sobre un tema de gran importancia, que es estas iniciativas que se han presentado en torno al tema cultural. Para empezar, creo que es importante resaltar sobre la mesa la importancia de entender los derechos culturales como parte de los derechos humanos. Creo que desde ahí deben partir todas las iniciativas que se vienen presentando, desde una visión desde perspectiva de derechos humanos, buscando la protección, la defensa y la promoción de los mismos. Y a partir de ello, se fundamenta una serie de instrumentos que deben de partir y deben regular estos derechos humanos. Parece nuevo, parece algo muy añejo pensar en derechos culturales como derechos humanos, parecería algo muy antiguo. Sin embargo, la realidad es que el marco normativo de estos derechos humanos, que se consagraron como derechos fundamentales en la Constitución, relativamente es nuevo. Lo empezamos a tener a partir del 30 de abril de 2009. Esta reforma del 30 de abril de 2009 marca un paradigma importante en los temas de derechos culturales, porque establece las bases sobre las cuales se debe de regular los términos fundamentales en torno a la materia. Y establece los principios. La primera reforma es el artículo 4, párrafo 9, ahora párrafo 12 de la Constitución, el cual establece precisamente toda persona tiene derecho al acceso y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia. Es decir, empieza a establecer los principios en los cuales debe tener el acceso y disfrute de los bienes culturales. Por allí. Pero también dentro de esta reforma del 30 de abril surge un punto muy importante, que es la reforma del artículo 73, párrafo 29N. ¿Y qué establece esto? Empieza a establecer que las facultades, el artículo 73 establece las facultades del Congreso y establece que el Congreso está facultado para legislar en temas de vestigios y de temas antropológicos, históricos y artísticos en materia cultural. Eso establece prácticamente la reforma del artículo 73. Deja a un lado
Para eso va a parecer que estoy en un rompecabezas. Tenemos el artículo 4, tenemos el artículo 73, y entonces cuando ya nos establece la ley sobre qué tiene que legislar la federación, que es este tema de las competencias que mencionaban acertadamente, establecen que esta es facultad de la federación. Bueno, entonces, ¿qué le corresponde a los estados? Y el artículo 124 de la Constitución dice: aquello que no esté establecido para la federación tendrá facultad de los estados. De tal suerte que en este artículo lo que nos dice es que todo aquello que no esté establecido en el artículo 73 tiene facultad de los estados de legislar. Y es ahí cuando empiezan a surgir temas como el patrimonio cultural y inmaterial, que no está establecido para la federación y por lo tanto los estados pueden legislar en todo este tema. Si bien, como he manifestado en otros foros, y soy convencido de eso, antes de empezar a hablar de una Secretaría de Cultura, o sea, de la creación de la Secretaría de Cultura, primeramente se debió haber creado una ley de cultura. O sea, creo que aquí empezamos al revés. O sea, lo ponía yo como en un edificio. O sea, ¿cuáles son las necesidades que tenemos? Y a partir de ello, o sea, a partir de crear una ley, establecemos el instrumento que la va a ejecutar. Y aquí nos fuimos a ver que tiene una Secretaría de Cultura, ya que la tenemos, establecemos, y ahora para qué la queremos. Y ese es el ejercicio que se está realizando hoy. Bueno, a pesar de que ya se realizaron a título personal, y lo he dicho en otros foros, las cosas no acertadamente, en el espacio en el cual nos encontramos tenemos que empezar a generar esta discusión. Y es ahí cuando se surgen esta serie de iniciativas. En torno, no me sorprende, México es un país muy rico. Recordemos que es el país más rico del continente americano y una de las potencias culturales, una de las 10 potencias culturales en el mundo. O sea, tenemos una riqueza, una vasta riqueza cultural. Que se haya presentado una serie de propuestas, 5 propuestas, como lo mencionan, tampoco me sorprende. O sea, el tema cultural ha sido discutido, o sea, ahorita estamos hablando de 5 propuestas, pero si hiciéramos un conteo de cuántas propuestas se han presentado en torno al tema, estaremos hablando de más de 30 propuestas. O sea, desde la ley Sari Bermúdez, o sea, nos iríamos atrás, y cada vez estaríamos surgiendo una serie de propuestas. Y cuando me preguntaban en algunos foros por qué estas propuestas se quedaban en propuestas, precisamente porque, y ahí sí creo que es una crítica a los órganos legislativos, nunca fueron prioridad del Estado. O sea, cuando empezaba una legislatura, lo primero que surgía es saber cuáles son los pendientes, y empezaban a trabajar, y de pronto ya la legislatura decía: la reforma del Estado, la reforma energética, la reforma, y acababan, pasan los 3 años, y cuando dicen: a ver, ¿qué temas pendientes de cultura? No es tan importante, dejémoslo a la siguiente legislatura. Y eso es lo que ha venido también ocasionando, pero también una percepción de conceptos. O sea, la definición de conceptos también nos ha trabado. Y es cuando yo les pregunto qué entendemos por cultura, cada uno vamos a tener una definición diferente de cultura. Es más, cuando tratamos de definir el concepto de patrimonio cultural, cada uno, si lo vemos desde los biólogos, si lo vemos los antropólogos, si lo vemos los etnólogos, si lo vemos los sociólogos, si lo vemos los abogados, tenemos una definición diferente de patrimonio cultural. Entonces, muchas veces hasta en esos pequeños detalles ha existido la traba de poder continuar. Yo veo sano, y creo que hay parte, estas propuestas que se estén presentando sobre la mesa en materia cultural, en materia de derechos culturales. Y les voy a decir por qué. En primer término, si nosotros vamos a la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas, Históricas de 1972, ¿saben cuál fue la grandeza de esta ley? Que se escucharon las voces de muchos. Hubo unas discusiones, tanto los antropólogos, los sociólogos, los etnólogos, contra los coleccionistas privados. O no, quizá no contra, más bien ocuparían de encontrar los puntos en los cuales existían. Y esta ley es de las pocas leyes que podemos mencionar que permitió esta discusión. Cuando un espacio, cuando un instrumento, cuando una ley o cuando un tema se permita discusión de la sociedad, creo que lo enriquece mucho. Quizá, y después los abogados entramos mucho tiempo después, porque yo platicaba precisamente en la mañana sobre este tema, y yo les decía, la reforma más reciente de 72, cuando ya entraron los abogados y empezaron a quitar el tema de la multa, la sanción será de 3,000 a 4,000 pesos, y eso generaba que a partir de la reforma de 1994 con la evaluación, las multas no eran de 3,000 a 4,000 pesos, eran de 3 a 4 pesos, porque le quitábamos 3 ceros. Esto estamos hablando de 1994. ¿Saben cuándo el Congreso le dio prioridad y decir: espérense, no estamos sancionando el tema hasta el 2014? Es decir, hasta el 2014 quitaron el término de 3,000 a 4,000 pesos por empezar a establecer salarios mínimos, que es como generalmente se establecen las multas en un momento dado a los temas. Entonces, es decir, el tema no ha estado como prioridad. Una reforma importante
importante. Yo les decía, la reforma del 2009 es una gran reforma, una reforma que tiene un gran vínculo para los temas culturales, pero se refuerza, y por eso decía la importancia de entender los derechos culturales como derechos humanos, con la reforma del 2011. Y esta reforma del 2011, la grandeza que nos da es que establece un principio básico. Antes se discutía qué está por arriba de la Constitución, los tratados internacionales. La reforma del 2011, en primer término, lo que puso fue los tratados internacionales forman parte de instrumentos legislativos jurídicos del país. De tal manera que, es decir, ¿cuál vamos a tomar? ¿La Constitución o los tratados internacionales? Se va a regir bajo un principio, que es el principio pro persona, es decir, el que beneficie más a la persona. Y bajo ese esquema de que beneficie más a la persona y bajo los instrumentos que sean firmados y ratificados por México en materia de derechos humanos, forman parte de la legislación nacional. Y ahí entendemos que entonces no solamente tenemos que legislar en normas nacionales, sino vincularlos directamente a los instrumentos internacionales que ha ratificado México. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de Instituciones Culturales, la Convención del Patrimonio Cultural y Material de 2003, es decir, prácticamente todos estos instrumentos que han sido firmados y ratificados por México forman parte del derecho interno. Y entonces no solamente tenemos que vislumbrar o ver la Constitución, sino también arroparnos de los instrumentos que ha firmado México. Por ello me permito hacer una serie de reflexiones en torno a la propuesta presentada. Ahora, he tenido la oportunidad, antes que mencionaban, de conocer cómo se han estado presentando cada una de las iniciativas. Este grupo de trabajo, primero Arturo Saucedo me invitó a conocer esta propuesta con la senadora Zulica Peña, me tocó la oportunidad de discutirla, de analizarla, de reflexionarla en su momento. Posteriormente también esta de derechos culturales, que presentan un grupo de expertos, el caso de Carlos Villaseñor, de Carlos Lara, de Eduardo Cruz, en fin, otro grupo que fue convocado por la Cámara de Diputados, que también la conozco, y desde luego ahora conocer esta propuesta enriquece mucho el debate. Yo creo que el punto central no es entender que son propuestas que se confrontan una con otra. Yo creo que cada una de las propuestas enriquece en gran medida. Y ahí me voy a permitir hacer una serie de reflexiones. Se establece el derecho, esta propuesta que estamos viendo el día de hoy, la de la Ley General de Cultura Incluyente, los Derechos Culturales y la Diversidad Cultural. Lo que nos da en primer término es el derecho al reconocimiento, respeto y protección legal, estatal y social del patrimonio cultural material, que también del patrimonio cultural y material. Lo veo muy bueno que lo haga así, pero también creo que siempre hay que tener esta separación del patrimonio cultural material y inmaterial. No lo metamos en la misma bolsa. Es decir, no juntemos las peras con las manzanas, no juntemos las frutas con las verduras. O sea, no lo hagamos en ese sentido. ¿Por qué? Porque el patrimonio cultural material tiene su propia, debe tener su propia legislación, su propia regulación, porque tiene sus propias características muy diferentes al patrimonio cultural y material. Y a veces pasa que nosotros queremos meter en la misma bolsa a los dos cuando no, las características de cada uno son completamente distintas. De ahí creo que es uno de los primeros ejercicios que me llamó mucho la atención. Desde luego, el derecho a la protección de derechos de autor individuales y colectivos, que seguramente nos podrá ayudar más nuestro amigo que ha escrito en torno al tema, Ernesto, pero parte también de una idea muy importante. Yo creo que el tema del patrimonio cultural y material no ha estado protegido, no ha estado regulado. O sea, hay un tema pendiente que tenemos. Y creo que lo tenemos muy grande porque en los derechos de autor tienen dos principios, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Es decir, los derechos patrimoniales son los recursos económicos que te generan, y los derechos morales es el reconocimiento de estos derechos. Es decir, si yo tengo una fotografía y se la decido dar a Ernesto, por ejemplo, Ernesto tendrá la posibilidad me la podrá pagar y tendrá la fotografía, pero el reconocimiento que yo he tomado esa fotografía son los derechos morales. ¿Quién tomó la fotografía? Lo que sucede con las comunidades indígenas o lo que sucede con las comunidades, para no especificar solamente comunidades indígenas, sino en el contexto, personas más afectadas muchas veces, lo que sucede es que no hay un reconocimiento de moral y patrimonio. Es decir, si pensamos, por ejemplo, en el Pozol Maya, que hay empresas farmacéuticas que lo han encapsulado y lo han vendido, no hay ni un reconocimiento moral. Cuando usted vuelve a nivel de etiqueta, no dice pertenece a la comunidad maya, no reconocen eso. Y
Y desde luego, los recursos que se generan de vender las propiedades del Sol Maya, pues tampoco reciben ningún recurso económico. ¿Por qué? Porque no hay una regulación jurídica. ¿Por qué? Porque no hay un marco normativo que permita proteger este tipo de derechos. Y creo que es uno de los grandes problemas que también estamos teniendo. El derecho a participar en la elaboración de puestas en práctica y evaluación de los planes, programas y proyectos culturales que tengan como objetivo la protección, desarrollo y promoción de la cultura y el patrimonio cultural. Hay algo que a mí me gustó mucho de esta propuesta, que es el derecho a acceder al espectro radioeléctrico para adquirir, operar y administrar medios de comunicación para la difusión educativa y cultural, es decir, la radio comunitaria. Hay un tema pendiente con la radio comunitaria y creo que el regularizar o de alguna manera el reconocer este tipo de temas es de gran importancia. Una cosa que también manifiesta esta ley es incluir como derechos específicos de los pueblos, comunidades e individuos indígenas los siguientes: que se asegura la participación de los pueblos y comunidades indígenas del país realizando consultas a las mismas. Y yo creo que ahí sí quiero destacar que en el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene muy marcado. El año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó la recomendación 27/2016. Y esta recomendación general es sobre el derecho a la consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas de la República Mexicana, en la cual se pretende que se asegure la participación de los pueblos y comunidades del país, realizando consultas a la misma y se integra a las organizaciones e instituciones académicas durante el procedimiento legislativo. Esta recomendación lo que dice es que todo, que es un poco lo que se mencionaba anteriormente, es que cuando se lleva una consulta en la cual haya un vínculo directamente con alguna comunidad, se tiene que hacer una consulta por un tema fundamental, que es el vínculo que existe entre las comunidades con el territorio o con la cultura, la cosmovisión que en un momento dado pueda llegar a tener. Y el reconocimiento de esta cosmovisión tiene en gran parte aguas, y por eso es importante que cada que se legisla, que cada que se presenta un proyecto, estén vinculadas las diversas comunidades en un momento dado, ¿no? Y ahorita les voy a poner algunos casos que creo que son muy importantes. Esta iniciativa viene a fortalecer el marco normativo en materia de cultura en las acciones para ejercer y defender los derechos culturales. Establece las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes, es decir, en dónde van a concurrir tanto la federación, los estados y los municipios. Determina los mecanismos para el resguardo del patrimonio cultural material. Esta iniciativa también, tanto el artístico, histórico y el arqueológico, con base en los criterios determinados por las leyes en la materia. Promueve, es algo que resalta, el efectivo ejercicio y respeto de los derechos culturales. No debemos perder el concepto de derechos culturales, que creo que es algo muy acertado que entendamos una iniciativa bajo estos esquemas. El acceso a los derechos culturales, así como los bienes y servicios que presta el Estado en la materia. Es decir, establece el marco jurídico, una necesidad que ya había estado desde 2009 regulado en la Constitución, pero ahora establece la necesidad de crear una ley o de crear una ley en torno a la materia. Me considero que deben existir puntos que podrían ser retomados por las iniciativas y que son de gran valía. La primera, en esta iniciativa, la constitución de programas nacionales, estatales y municipales en el fomento y los estímulos a la creación, a la investigación y a las actividades artísticas y culturales. Ojo, pero bajo este esquema trae un tema muy importante. Y creo que esto lo tenemos que entender y por eso es importante estas iniciativas que se están presentando. La cultura no viene de arriba hacia abajo. Es decir, el concepto de cultura, la regulación de la cultura, ¿qué entendemos por cultura? Las políticas culturales no las establece el gobierno como tal, no las establece la Secretaría de Cultura. Las políticas culturales vienen de abajo hacia arriba, es decir, son las propias comunidades, son los propios actores que se encuentran vinculados, los que deben de establecer la línea rectora por la cual se va a ejercer la cultura. Este es uno de los temas en los cuales principalmente se debe escuchar a las diversas voces que tratan el tema. Me parece, y lo he mencionado incluso en el tema de patrimonio cultural y material, cuando hablamos de comunidades indígenas, por ejemplo, no es el Estado el que dice esto lo tienes que proteger. No, son las propias comunidades las que deben presentar esas propuestas en torno a lo que se quiere que ellas mismas protejan. Y de ahí me parto. El caso de fomento al término de igualdad cultural, que ya lo había mencionado, es decir, romper con las barreras de acceso a la cultura, buscar mecanismos de igualdad cultural. Pero también, por otro lado, el tema de la diversidad cultural. Y ahí tomaría un caso que venías leyendo ahorita de
y él en su artículo que publica en Proceso esta semana, habla sobre el caso de Gerardo Morales contra Guatemala, en el cual se matan a unos indígenas en Guatemala, y lo que solicitan los miembros de esta comunidad es que les sean recuperados los cuerpos, que los cuerpos regresen a la comunidad, que los entierren en su comunidad. Y el argumento que manejaban, más que además de la vida de la dignidad, era el tema del vínculo que debe existir entre las comunidades y su tierra. Entonces, esto habla de este caso igual a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte resolvió que se debe, o sea, el principio o el elemento por el que lo haya retomado la Corte fue estableciendo la importancia del vínculo que existía entre esos individuos de acuerdo a sus tradiciones espirituales con la tierra. Entonces se exigió que los cuerpos regresaran a sus comunidades para que fueran enterrados en sus comunidades, porque ellos espiritualmente, con esa cosmovisión que tienen, así lo establecían y así lo requerían. O sea, no que fueran enterrados en cualquier lado, sino en la cosmovisión que ellos tenían en la casa. Desde luego, referirse al concepto de libertades culturales, que creo que también es de gran importancia, y generar órganos consultivos que permitan. Yo creo que el tema no es solamente la ley que se está presentando, sino la construcción de organismos que integren a la sociedad civil, a las diversas comunidades. Y yo cuando ocupo la palabra comunidad, me quiero referir no solamente a las comunidades indígenas, que efectivamente las comunidades indígenas, como lo había establecido, que lo mencionó la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su recomendación 27/2016, deben ser consultadas, sí, pero no solamente las comunidades indígenas, y me parece que también deben ser consultadas las comunidades académicas, las comunidades de investigación, cada una. El concepto de comunidad es muy amplio. Entonces yo creo que si se crean órganos consultivos, deben de consagrar o deben de escuchar las diversas cosas vinculadas con la materia, no para la creación de esta ley, sino ya en el desarrollo de lo que se vaya generando. Al final de cuentas, la cultura, el concepto es tan amplio que es todo aquello creado por el hombre, que se encuentra en constante transformación y que de esa manera debe ser eso. Para concluir, solamente me gustaría mencionar que creo que algo muy importante cuando hay una ley, no es necesario como tal, o sea, el tema pero un tema que es las garantías para fortalecer esto, es decir, cómo garantizo yo como individuo que me sean respetados estos derechos. Y creo que las iniciativas no vienen establecidas estas garantías. O sea, cómo garantizo los instrumentos jurisdiccionales para que yo pueda acudir a un órgano jurisdiccional en caso de que sean violados estos derechos culturales, cómo acudo, a quién acudo, si una autoridad viola estos derechos culturales, cuál es el procedimiento que debo de seguir, en términos jurisdiccionales, pero también en los términos no jurisdiccionales. Es decir, estos organismos de respeto y protección de los derechos humanos, como ejemplo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, establecer los instrumentos y los mecanismos para que todo aquel individuo que sienta que son violados sus derechos humanos, ya sea por autoridades o por particulares, que no corresponderían a los órganos jurisdiccionales, pero sí que existiera un instrumento que permitiera defenderlos. Y creo, y parto de la idea de que si no tenemos un instrumento de esta medida, tenemos una ley que todavía le falta mucho, porque debemos establecer las garantías. O sea, es muy bueno encontrar principios en una ley, ideales en una ley, porque son principios, pero si no establecemos, o sea, son el qué se requiere, pero si no establecemos el cómo nos vamos a defender, creo que tendríamos ahí un punto pendiente. Y bueno, yo hablaré por esto, a diferencia de los mexicanos, como ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Bueno, aquí nos hago esto también a reflexionar sobre el tema de la importancia de los derechos humanos y los derechos colectivos, considerando el derecho a la cultura como un derecho humano, pero también como antropólogos, como científicos sociales, como estudiosos de la igualdad. Uno de los grandes problemas de nuestro país es justamente cómo hacer justiciables los derechos reconocidos. Sin duda alguna, las reformas de 2012 son muy importantes, pero aún tenemos una brecha inmensa de ejercicio de garantía de justiciabilidad. Y ciertamente es interesante que haya tantas iniciativas que aporten en distintas dimensiones algo positivo para una ley plural y cultural, pero en términos como estos pareciera una esquizofrenia, tantas iniciativas, tantos énfasis, que al final no sabemos qué es lo que va a quedar legislado.
¿Cómo hacemos para que todas estas sugerencias relevantes pudieran escucharse y recuperarse en una iniciativa? Ese es el gran reto que tenemos en el futuro inmediato. Muchísimas gracias por la participación. Y bueno, ahora vamos a dar paso a la intervención de Ernesto Viera y el para el agradecido soy yo, gracias Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, sobre todo por lo que ya se dijo de mí, que soy economista y no me canso de decirlo. Los economistas somos muy pocas veces invitados a estos espacios. En confesión gremial, a los economistas nos ha importado muy poco el campo de la cultura y el patrimonio. Entonces tenemos una deuda muy grande, un maridaje pendiente de esta construcción social, económica, de política cultural que saldar, pero no solo saldar, porque no es un corte de caja. Lo mismo que voy a decir de la ley que vaya a resultar, creo que debe ser el documento más vivo y evolutivo que tengamos en la sociedad mexicana, porque tan cambiante es nuestra creación y apropiación cultural como lo debe ser ese marco. Eso me lleva a una primera pregunta de: ¿importa realmente una ley? ¿Necesitamos una ley para un sector, para una actividad que es innovadora, disruptiva? Y la respuesta con la que yo me quedo es sí, definitivamente, porque es el marco que luego da pauta a los presupuestos, a la normatividad de preservación. Y yo genero una pregunta en donde digo: ¿estamos satisfechos con el corpus legal y el corpus institucional con el que contamos? Y categóricamente digo no. Puedo criticar y sentirme insatisfecho de hoy tener una secretaría que hoy por hoy no ha cambiado nada, pero es una nueva plataforma y pauta para emprender nuevas aspiraciones. Siempre hablamos de la transversalidad de la cultura, de esta creatividad que comemos, pisamos, vestimos, respiramos 24 horas al día, pero realmente siempre argumento: a nuestra cultura la tenemos en un pedestal en el cual vamos, no la reconocemos en el trabajo que debemos desarrollar, en la aportación económica que le debemos retornar, porque ya lo dijo Víctor Hugo Rascón Banda y lo han dicho muchas voces: no es un gasto, es una inversión en capital humano, en construcción social. Yo sí creo que necesitamos una evolución de ese corpus institucional y de ese corpus legal del que estamos hablando. Igual agradecí haber sido invitado a este consejo redactor para el documento rector, porque otra vez, como economista, es un privilegio poder participar de esta construcción. Si les cuento un poco ya la operación interna de lo que tuvimos, bueno, hubo estas reuniones de consulta para la construcción de una ley, me tocó participar en varias de ellas y notaba caras de sorpresa cuando yo hablaba de la conveniencia desde mi experiencia de tener algo que llamé un capítulo económico. Aclaro, no es comercialización, no es mercantilización. Ha habido voces dogmáticas, sobre todo ignorantes, de manera abundante, que dicen era una propuesta empresarial. No, es un reconocimiento de que en el sector de la cultura, que en el campo del patrimonio, hay gente que dedicamos nuestra vida a trabajar. Cuando estamos en la esfera gubernamental tenemos algún tipo de seguridad social, pero los creadores no son reconocidos como agentes económicos que son. Según los cálculos que hacemos en mi grupo de Nomismae, el 7.3% del Producto Interno Bruto, o sea, de todos los bienes y servicios generados cada año en la actividad económica, tiene que ver directa e indirectamente con la cultura. 7.3% deja la cultura como el tercer sector económico. Ojo con la irreverencia con la que hablo de la cultura, ya le empiezo a llamar un sector económico, pero es un sector en donde hay 2 millones de personas que trabajan y dedican su vida a formar capital humano.
Por cierto, esos 2 millones de personas constituyen el 3.6% de toda la base laboral del país. 3.6 para producir el 7 significa que este es un sector que tiene una productividad 2 veces superior a la promedio nacional y siempre somos calificados como un sector ocioso, improductivo, sin retorno económico. Insisto, no es un enfoque empresarial, no es un enfoque economicista, es un reconocimiento de que es un sector que genera divisas, genera turismo, genera infraestructura, genera producción, y eso lo digo en el primer párrafo de mi libro ¿Cuánto vale la cultura? Para responder esa pregunta no hace falta ni la ciencia económica ni los economistas. La cultura vale por todo lo que hemos venido diciendo, la parte estética, social, de cohesión, de elementos identitarios y de transmisión de tradiciones. Pero hay allí imbuido un sector de actividad económica, divisas, producción, exportaciones, y no somos tratados de manera respetuosa. Por eso yo propongo siempre desempolvar esa cultura, bajarla del pedestal y reconocer esa tan manoseada transversalidad que solo hablamos, pero no llevamos a la práctica. A mí me parece que en ese corpus institucional, hoy la cultura tiene ya el derecho a sentarse a una mesa para hablar, por ejemplo, con la Secretaría de Desarrollo Social. Entre economistas siempre decimos no hay mejor instrumento para el combate a la pobreza que la generación de empleo, y aquí hay 2 millones de empleos. Con la Secretaría del Trabajo, para los mismos fines, con la Secretaría de Hacienda, porque ni remotamente existe una política fiscal para la cultura, como sí lo existe para la maquila, y la maquila es pura generación de valor económico. La cultura, esto es lo que más me gusta del trabajo que me toca desarrollar como economista, la cultura es desarrollo integral, genera bienestar, eso siempre lo hemos sabido, no hace falta que venga un economista a mencionarlo, pero genera valor económico. Y cuando tenemos los 2 elementos, tenemos desarrollo integral, y ningún sector, lo digo categóricamente, ningún otro sector de actividad social y económica puede decir que genera simultáneamente algo. Somos el sector que integra el desarrollo conjunto. Por eso yo sí celebro tener una nueva plataforma institucional, construir una nueva plataforma legal, y aquí entonces entramos en materia. ¿Cómo la vamos a hacer? Desde mis zapatos de economista, cuando fui invitado a esas reuniones de consulta, propuse, tengamos un capítulo económico. Incluso para la Secretaría, yo he propuesto tener una subsecretaría de planeación cultural, ¿sí? Equipo profesional en la construcción presupuestal, porque somos pésimos desde este lado de la vida profesional para responder cuando decimos necesitamos más presupuesto y nos dicen ¿para qué? Nos apuramos, ¿sí? A mí me gusta mucho el modelo, se me ocurre como una propuesta, el modelo de la Secretaría de Desarrollo Social. Secretaría de Desarrollo Social dibuja esa línea de pobreza en donde dice tenemos que elevar a estos mexicanos para que cubran sus satisfactores materiales e inmateriales. ¿Cuánto cuesta esto? Y llegan a una cantidad haciendo la aritmética de requerimientos. Hacen un planteamiento y si sobre eso les asignan el 10%, dicen, bueno, pues podré intentar llevar a ese 10%. A mí me gusta esa aritmética desde las bases, ¿sí? Para la construcción presupuestal, pero no sabemos. He citado varias veces que algún tiempo con mi hijo cuando era pequeño, le tomé un libro y sucedió que era el escrito de Antoine Saint-Exupéry. No me acordaba que Saint-Exupéry cita múltiples veces ahí, dice, los adultos son tan estúpidos, lo dice tal cual, que si no les explicas todo con números no entienden nada. Luego ya dice esto de solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible para los ojos. Y digo, sí es cierto, de repente llegamos a ese reduccionismo cuantitativo de que necesitamos números, pero también reitero, necesitamos